Queridos hermanos y hermanas, buenos días, tengan todos. Vamos a abrir nuestras Biblias para poder estudiar juntos este mensaje tan importante como lo es el Evangelio eterno. ¿Qué es el Evangelio eterno? Es una pregunta que debe ser comprendida por todos los que estamos en el camino de la salvación y aún también por aquellos que todavía no lo están, para que en su momento, cuando decidan, puedan también participar de este Evangelio eterno. El Evangelio eterno es la revelación del amor de Dios hacia la humanidad. El propósito de Dios al darnos el Evangelio eterno es que seamos felices, que tengamos el bienestar celestial en nuestra vida y poder participar un día también con Cristo en las mansiones eternas. Vamos a considerar en la primera parte de este tema el Evangelio verdadero. Hablaremos entonces del Evangelio de Cristo o el Evangelio de Dios, que es singular. No puede ser confundido. Hay muchos evangelios que se predican, que se propagan en el mundo, pero solo uno es el Evangelio eterno que Dios aprueba y es el único camino que nosotros podemos tomar para que podamos disfrutar del mundo mejor, no solamente en el más allá, sino ahora también en el presente. Desde la caída de nuestros primeros padres ha existido un solo evangelio, verdadero. ¿Qué nos indica esto? ¿Qué aprendemos de esto? ¿Qué es lo que el Señor nos enseña sobre esto? Veamos juntos la palabra del Señor. Abran sus Biblias para que podamos juntos profundizarnos en las Sagradas Escrituras. Vamos a leer en el Evangelio según Juan, según San Juan, Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 6. Dice allí: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Un solo Evangelio, el Evangelio de Jesús. El apóstol Pablo presenta al Evangelio ya sea como el Evangelio de Jesús o el Evangelio de Dios. Quiere decir que este Evangelio es de origen celestial. Este Evangelio en realidad es una persona y esa persona es Cristo. Cristo es el único camino al Padre. Es el único camino por el cual nosotros podemos estar seguros y caminar hacia arriba y hacia adelante en la salvación que Dios ha propuesto delante de nosotros. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay vida, si no es solamente a través de Cristo el Señor. El apóstol Pedro, en su exhortación, en su predicación, por inspiración del Espíritu Santo, él hace mención y con toda seguridad a través del libro de los Hechos, capítulo 4, el versículo 12, diciendo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, Jesús es el único medio de salvación. El hombre puede inventar muchas formas, muchos medios de salvación, pero el único aprobado por el cielo es solamente a través de Jesucristo, Señor nuestro, el Hijo de Dios que vino a esta tierra para dar su vida en rescate por la humanidad, para que después de vivir una vida de completa obediencia a los mandamientos de Dios, Él pueda presentar delante de todo pecador la posibilidad de optar por
tener la vida eterna, ya que la vida eterna lo tenemos solamente a través del Hijo de Dios. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículos 16 y 17, dice el apóstol en el Espíritu del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Encontramos aquí, queridos hermanos, la presentación del verdadero Evangelio, y el apóstol Pablo lo presenta como poder de Dios para salvación, no solamente para la nación judía, sino para todo el mundo pagano. Los griegos aquí están representando al mundo pagano, aquellos que estaban lejos, sin Dios y sin esperanza. Encontramos que el Evangelio tiene una gran amplitud, un gran alcance. No se limita a razas sociales o a capas sociales, a razas, a color de piel. No se limita a nada de estas cosas. Rompe fronteras, traspasa los océanos, llega a las islas del mar. Todos pueden tener la posibilidad de la salvación. La única manera es exponernos al Evangelio, que es Jesucristo. Tenemos que contemplar a Jesús colgado en la cruz, clavado en el madero. Entonces, en la contemplación del Hijo de Dios, muriendo por los pecadores, el justo por el injusto, Dios hará que de nuestros corazones brote amor puro y podamos aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. Y le obedezcamos porque le amamos, porque Él nos amó, los amó primero. En el Evangelio, según el apóstol Pablo dice, se muestra la justicia de Dios, la única justicia que se acepta en el cielo, la justicia de Jesús. Justicia es obediencia perfecta y perpetua a los mandamientos de Dios. Y Jesús lo obedeció perfectamente, que el cielo quedó satisfecho. Queridos hermanos y hermanas, esta justicia podría ser nuestra si nosotros abrimos nuestro corazón y le damos la oportunidad a Dios para que Él nos salve. Dios pondrá fe en ese sacrificio vicario, pondrá fe en la sangre que purifica, que aún todavía se presenta delante del Señor y está constantemente en el propiciatorio para ser ofrecida, para que todo pecador pueda lavar sus pecados, lavar la inmundicia de su vida, la inmundicia de su mente, y podamos así estar limpios y emblanquecidos delante de nuestro Señor. Y esto es a través de la fe, para fe. Y así entonces seremos justos delante de Dios, aunque seamos pecadores. Por la justicia de Jesús, por su vida santa, Dios o el cielo nos va a considerar como si nunca habríamos pecado. Mas el justo por la fe vivirá. La justicia obra justicia y la fe obra fe y más fe. Y así entonces el justo vive por la fe. En el libro de Patriarcas y Profetas, en la página 336, dice así un comentario muy importante, el cual quiero ahora compartir con ustedes. No solo cuando vino el Salvador, sino a través de todos los siglos después de la caída del hombre y de la promesa de la redención. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Cristo era el fundamento y el centro del sistema de sacrificios, tanto en la era patriarcal como en la judía. Desde que pecaron nuestros primeros padres, no existe comunicación directa entre Dios y el hombre. Toda comunicación entre el cielo y la raza caída se ha hecho por medio de Jesucristo.
Jesús es nuestro intercesor. Jesús es nuestro representante en el cielo. Y gracias a su entrega, gracias a que Él murió en la cruz, gracias a su resurrección y a su intercesión, nosotros entonces somos de la familia del Señor. En Cristo podemos ser reconciliados con el cielo. Nunca olvidemos que la familia humana, por haber pecado, traicionó el reino de los cielos. El hombre es acusado en el tribunal celestial como alta traición. Y el único medio para ser reconciliados es a través de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios prometió a nuestros primeros padres que enviaría a su Hijo para que a través de Él podamos ser redimidos de nuestras faltas, de nuestras flaquezas, de nuestros muchos y grandes pecados. En el libro de Apocalipsis capítulo 13, el versículo 8, encontramos que el Cordero de Dios, o sea Jesucristo, fue inmolado desde el principio del mundo. ¿En qué sentido Cristo es el Cordero inmolado desde la fundación o desde el principio del mundo? El apóstol Pedro, inspirado por el Santo Espíritu de Dios, también él expresa en palabras sublimes lo que el cielo ofrece ahora para nosotros. Versículo o capítulo 1, en su primera epístola de Pedro capítulo 1, versículos 18 al 20, dice así la palabra del Señor. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, de nuestra mala vida, la cual recibisteis de vuestros padres, no como cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, es decir, por amor a todos los que estamos aquí presentes ahora, todos los que han recibido esta palabra en sus corazones. Entonces, el apóstol Pedro pone en claro, pone en relieve que Jesús fue inmolado desde la fundación del mundo, porque ya Jesús estuvo comprometido con nosotros, porque Él ya de antemano ofreció su vida, ofreció venir a este mundo oscuro para poder rescatarnos de nuestra mala manera de vivir. Y lo hizo a través del derramamiento de su preciosa sangre, la sangre más pura que haya existido jamás, que puede limpiar todo pecado. El Evangelio, según las Santas Escrituras, fue presentado a nuestros primeros padres y Jesús, el mismo Evangelio, fue quien lo presentó. ¿Cómo presentó Cristo el Evangelio a nuestros primeros padres? Vamos a hablar un poco sobre la primera familia humana. Sabemos que nuestros primeros padres traicionaron el reino de Dios. Traicionaron a su creador, a su hacedor. Traicionaron a aquel que los amó y con mucho amor los formó. Con mucho amor sopló aliento en sus narices. En su nariz, para que tengan vida. Preparó un hermoso hogar. Formó una hermosa pareja para que sean felices, para que después de haber pasado la prueba ellos puedan ser como los ángeles en sus caracteres y después también
vayan al cielo a ocupar el lugar que los ángeles habían dejado en la rebelión que hicieron con Satanás. Veamos aquí lo que dicen las Santas Escrituras. Moisés escribió esto por inspiración. Génesis capítulo 3, versículo 15. Veamos aquí lo que dice la palabra del Señor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Solo quiero resaltar dos cosas, dos aspectos importantes que tienen que ver con nuestra salvación. Sabemos que el enemigo de Dios también es nuestro enemigo. Y ese enemigo es el diablo. No vamos a hablar de él, vamos a hablar de lo que Dios ofrece ahora para nosotros, para ser victoriosos, para que seamos salvos. Para que seamos salvos de la corrupción de este mundo y para que un día también estemos en un mundo mejor, en la patria celestial, gozando de una felicidad eterna sin igual, al lado del Cordero de Dios, del Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos aquí que Dios promete enviar a su Hijo. Él es la simiente de la mujer. Jesús vendría a esta tierra para poder rescatarnos, para poder alcanzarnos. Nosotros estábamos en la profundidad del pecado, en un mundo oscuro, sin Dios y sin esperanza. Y Dios decidió enviar a su Hijo porque su Hijo se ofreció venir en forma voluntaria, porque Él nos amó. Él entregó todo estando todo perdido y vino a este mundo y conforme a la promesa nació de una mujer que era parte de su iglesia, es decir, de María. Y se cumplió la promesa que Dios hizo a Abraham, nuestro Padre espiritual, porque somos hijos de Abraham espiritualmente. No somos hijos de Abraham según la carne. Y aún siendo que Abraham no nos reconozca, Dios nos reconoce como sus hijos y como la simiente de Abraham también en Cristo Jesús. Y el Hijo de Dios nació en este mundo, y el apóstol Pablo dice en la carta a los Gálatas: y habiendo llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo Jesucristo, nacido de mujer, hecho sujeto a la ley. Y entonces Jesús vino conforme al cumplimiento del tiempo, conforme a lo establecido por Dios, cargando el pasivo de la humanidad. Él vino para pisar la cabeza de la serpiente. Él vino para aplastar la cabeza de Satanás y lo aplastó cuando Jesús entregó su vida en aquella vergonzosa cruz donde usted y yo tendríamos que haber subido para morir. En medio de dos criminales, Jesús fue despreciado por su misma iglesia. Jesús fue pisoteado, entregado a una muerte vicaria, a una muerte vil, y Él lo hizo por nosotros. Pero aquí en este pasaje se ofrece algo más también, siendo que el ser humano pecó, se apartó de Dios. Él quedó imposibilitado, quedó esclavizado por Satanás. Se volvió un súbdito de Satanás, del enemigo de Dios. Y no había otra forma sino
a través de la gracia de Dios, Dios ofreció implantar enemistad con Satanás, enemistad con el pecado. Y eso lo logra a través de la gracia salvadora, que más adelante hablaremos un poco más. En el comentario bíblico adventista, comentario de Ellen White, en el tomo 1, en la página 1098, solamente línea y media dice así: en la promesa del Redentor, la estrella de la esperanza alumbraba el lóbrego futuro. La primera predicación del Evangelio fue hecha por Jesucristo. Jesús, el Hijo de Dios, estuvo allí. Él vistió a nuestros primeros padres. Adán tuvo que levantar el cuchillo y quitar la vida, derramar la sangre de esa víctima inocente que representaba al Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios, que estaba siendo representado ahí en ese cordero, él mismo, con sus propias manos, hizo un hermoso atuendo que representaba su justicia santa e inmaculada, y vistió a nuestros primeros padres que estaban desnudos, que estaban cubiertos con un vestido de invención humana, y Jesús los cubrió sus vergüenzas, cubrió sus pecados, porque nuestros primeros padres se habían arrepentido de haberlos cometido. Pero aún así, ellos tendrían que participar de las consecuencias de su pecado, como también nosotros participamos de las consecuencias de nuestras faltas y pecados. En el conflicto de los siglos, página 496, la palabra de verdad dice así. Quiero que escuchen, pero quiero que lo hagan con atención, porque aquí hay vida eterna. La gracia que Cristo derrama en el alma es la que crea en el hombre enemistad contra Satanás. Sin esta gracia transformadora y este poder renovador, el hombre seguiría siendo esclavo de Satanás, siempre listo para ejecutar sus órdenes. Pero el nuevo principio introducido en el alma crea un conflicto allí donde hasta entonces reinó la paz. Porque no hay percepción del pecado. Todo está bien aparentemente, pero somos esclavos de Satanás. Hasta que el Espíritu Santo de Dios ilumina las cámaras ocultas de nuestra alma y nos muestra claramente nuestra situación, nuestra condición, nuestros muchos pecados. Una vida abominable. El poder que Cristo comunica habilita al hombre para resistir al tirano y usurpador. Cualquiera que aborrezca el pecado en vez de amarlo, que resista y venza las pasiones que hayan reinado en su corazón, prueba que Él obra un principio que viene enteramente de lo alto. Así es, queridos hermanos y hermanas. ¿Qué nos queda a nosotros? Si tenemos un corazón corrompido, corrupto, lleno de maleza, raíces de amargura, lleno de pecado, no hay nada de bueno en él. Lo único que nos resta es abrir el corazón a Dios para que Él obre en forma eficaz, para que Él haga una renovación en nuestro corrupto corazón. Queridos hermanos y hermanas, la base de nuestra confianza de la salvación de los patriarcas era la fe de Jesús. Vamos a hablar solamente un poquito al respecto. No vamos a explayarnos mucho. Solo quiero que consideremos algo que voy a mencionar ahora.
Y esto está claro en las Escrituras, en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es tan ciertamente el Evangelio en sombra o figura. Repito, el Antiguo Testamento es el Evangelio en sombra o en figura. El Evangelio se presentaba a través de ofrendas, de sacrificios, de holocaustos. Eran figuras. Era la sombra de lo que una vez tendría que llegar a ser. Y el Nuevo Testamento es el Evangelio en su poder desarrollado. El Nuevo Testamento no presenta una religión nueva. No presenta una religión nueva, sino que es lo que fue presentado en figura. Los evangelios o el Nuevo Testamento presenta a Jesús en la realidad, ya no en figura. Por lo tanto, tanto Abel, Enoc, Abraham, Jacob, Isaías, Moisés y todos los santos hombres de Dios, de todo el Antiguo Testamento, y todos los hombres, Pedro, Juan, Andrés, Jacobo, el apóstol Pablo, todos fueron salvados por el mismo Evangelio. No hay otro Evangelio. Solamente que uno era el Evangelio en figura y el otro era el Evangelio en la realidad. El Evangelio en figura se hizo una realidad. Los hombres del antaño, es decir, del Antiguo Testamento, depositaron su fe, no en la víctima inmolada, no en el sacrificio, no en el cordero, no en la figura, no en la sombra, sino en la realidad que era Cristo, el Señor, el Cordero inmolado desde la fundación o desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, es decir, en la dispensación cristiana. La obra de terminación del Evangelio. Vamos a hablar entonces sobre aspectos vitales en la proclamación del Evangelio eterno. Veamos juntos, en la carta de Juan, el teólogo, en el libro de Apocalipsis capítulo 4, en los versículos 6 y versículo 7, la Santa Escritura dice así dice el Señor: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y las fuentes de las aguas. Se presenta aquí el Evangelio eterno. El Evangelio que debe ser predicado a todas las naciones, sin excepción. A las naciones que están en las zonas costeras, como también a todas las naciones que están ubicadas en todas las islas de la mar. A toda lengua, a todo el mundo. Y según la palabra de Dios, este evangelio debe ser predicado a gran voz, en una grande escala, con todo poder. Sabemos nosotros que estamos viviendo tiempos de laus dique.
el tiempo de la iglesia del juicio, o el tiempo del pueblo del juicio, donde todos seremos juzgados, pero se presenta el Evangelio para salvación. Y el Evangelio ha de transformar nuestras vidas, porque el Evangelio es eficaz, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo el mundo, sin excepción. Ese Evangelio debe transformar nuestra vida, para que tengamos una vida diferente, para que temamos a Dios en todo momento, dentro de la iglesia y fuera de ella, es decir, dentro de la reunión, de la congregación, como también fuera de ellos, dentro del hogar y fuera de él, donde nadie nos ve, donde solamente estamos en la presencia santa de Dios. Debemos temerle. Dios está allí, Dios está presente, y debemos de darle gloria todos los días de nuestra vida. Hay una sola razón: porque Él hizo el mundo, porque Él es el creador de todas las cosas. Él hizo todo lo que vemos y aún lo que no vemos. Y Él es el restaurador también de nuestra alma. Él es nuestro redentor. Él es nuestra vida, nuestra esperanza. El único camino a ser salvados, o para ser salvados. Porque Él es Cristo el Señor. Él es el creador. Él nos dio vida. Y todos debemos estar comprometidos. Todos somos llamados por Dios, sin excepción, porque Dios nos ama. En Conflicto de los Siglos, página 431, la palabra del Señor dice así: y para que los hombres estén debidamente preparados para subsistir en el juicio, el mensaje les manda: escuchen, pero con atención. Temed a Dios y dadle gloria, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. El resultado de la aceptación de estos mensajes está indicado en su palabra. En esto está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Para subsistir ante el juicio, tiene el hombre que guardar la ley de Dios. Esa ley será la piedra de toque en el juicio. Eso no lo digo yo, lo dice el Señor. Y lo que Dios dice no tenemos nosotros derecho a cuestionar, a tratar de dar vuelta al asunto. Lo dice así el Señor, un claro dice así el Señor. Estamos viviendo el tiempo del juicio. Y el pueblo que honra a Dios, a pesar de las vicisitudes de la vida, demuestra paciencia, obediencia a los mandamientos de Dios, porque Él tiene la fe de Jesús. Aquella fe que purifica el alma, aquella fe que obra por el amor. Obedecemos a Dios porque le amamos, o debemos de obedecerle porque le amamos. Y su ley es una ley de amor. Y el amor es el resorte de la acción. No podemos decir que amamos a Dios, pero somos desobedientes a Él. De ninguna manera. Se nos manda a adorar a Dios.
porque Él hizo los cielos y la tierra. Entendemos que aquí está anunciando que el día sábado es un día de adoración. Es verdad que debemos adorar a Dios todos los días. Debemos glorificar a Dios todos los días. Pero el día sábado se le adora, se le glorifica a Dios porque Él es el creador de todas las cosas, incluyendo de nosotros. Quiero ahora, hermanos y hermanas, hablar de algunos aspectos importantes de la ley de Dios, que poco se habla. Algunos ya son conocidos, pero otros no. Hoy lo vamos a saber. Según el libro de los Salmos, Salmo 119, 142, dice que la ley es infinita y eterna. La ley no fue dada por primera vez en el Sinaí. La ley existió desde la eternidad. Así como Dios es eterno, su ley es eterna. Donde no hay ley, no hay pecado. Si hubo pecado en el cielo, si hubo pecado en la tierra, en el Edén, había ley. Y eso lo menciona el libro de Oseas. O sea, dicen, más cual ellos como Adán pecaron. Se refiere a Israel. Pecaron como Adán. Adán pecó. En otras palabras, Adán transgredió la ley de Dios. En el Evangelio según San Mateo capítulo 5, versos 17, dice que la ley es inmutable e inalterable. Por eso Jesús no vino a cambiar nada. Él vino a obedecer. Y vino a dar la vida que la ley pedía. Vino a derramar la sangre que la ley exigía. Según el Evangelio, San Mateo capítulo 7, verso 21, nos dice que la ley de Dios es la revelación de la voluntad de Dios. Y su voluntad es que obedezcamos. Levíticos 11, 44 y Primera de Pedro capítulo 1, versículos 15 y 16. Nos dice que la ley es una expresión de la naturaleza santa de Dios. Y en el libro de los Salmos 116, 5, dice que es la expresión del carácter perfecto de Dios, que es justo y misericordioso al mismo tiempo. Dios puede aplicar al mismo tiempo justicia y misericordia. Y lo aplicó. Justicia, entregando a Jesús a la muerte. Y misericordia, dejando al pecador que viva. Así Dios aplicó ambas cosas. Y Satanás lo había acusado a Dios de esto. Que no se podía aplicar ambas cosas. Y Dios lo demostró en la cruz. Lo demostró en el Edén, dejándolo vivir al hombre y muriendo una víctima inocente sin culpa. Esto se cumplió cuando Jesús murió en la cruz, que había sido revelada a través también del profeta Isaías en el capítulo 53 de su libro. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3, 20 y capítulo 7, el verso 7, dice que la función de la ley es convencer a los hombres del pecado. Esto es gracias a la intercesión de la tercera persona de la deidad. Porque la ley de Dios, sin la intervención del Espíritu Santo no tendría eficacia en nosotros.
Entendemos la espiritualidad de la ley de Dios por la tercera persona de la deidad. Entonces, el Espíritu Santo a través de la ley de Dios nos muestra nuestro pecado. La ley de Dios no tiene poder para perdonar al transgresor. Su oficio es condenar al pecador, condenarnos. Ese es el oficio de la ley de Dios. En la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, verso 12, y Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14, nos dice que la ley de Dios es la regla por la cual los caracteres y las vidas de los hombres serán probados en el juicio. Marcos capítulo 12, versículos 29 al 31 y Romanos 13, 9, nos dice que la ley de Dios es la norma suprema de conducta y vida, tanto en nuestros deberes para con Dios como también para con nuestro prójimo. Y Gálatas 3, 24 dice que la ley de Dios es nuestro ayo para llevarnos a Cristo, es nuestro tutor o nuestra tutora para llevarnos a Jesús, quien ofrece perdón de pecados. En el libro de los Salmos 97, 2 y 89, 14 dice que la ley de Dios es el fundamento del gobierno de Dios en los cielos y en la tierra. Es el fundamento del Supremo Rey. En el Evangelio según Mateo, capítulo 5, verso 48, dice que para que el hombre sea aceptado, la ley de Dios requiere un carácter perfecto. Exige un carácter perfecto, que no lo tenemos. Romanos 2:13 nos dice que para que el hombre sea aceptado, la ley requiere obediencia perfecta y perpetua, que tampoco la tenemos. En otras palabras, la ley requiere que el hombre sea sin mancha de pecado. Es imposible. Aquí está nuestro problema. No podemos guardar la ley de Dios perfectamente, menos perpetuamente. No podemos ser justos por nosotros mismos, porque estamos vendidos al pecado. Nuestra carne es carne de pecado. Nuestros huesos, nuestra sangre, cada partícula de nuestro ser, en cada célula está escrito que somos pecadores. No podemos obedecer a Dios. Veamos algunos textos bíblicos que hablan de esta condición terrible, deplorable. Romanos capítulo 3, versículos 10 y versículo 12. Abran sus Biblias, hermanos y hermanas. Leamos juntos. Romanos 3, 10 y 12. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay un ser humano sin Cristo que obre justicia. Todos se desviaron, verso 12. A una se hicieron inútiles. Todos somos inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Todos somos pecadores, terribles pecadores, vendidos al pecado, pecadores en potencia. Pecamos todos los días. Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Todos somos pecadores.
¿Qué solución presenta el cielo ante este problema? El cielo nos da esperanza. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Necesitamos, queridos hermanos y hermanas, esa fe verdadera, esa fe que viene del cielo, esa fe que pone Dios cuando comenzamos a estudiar, a oír la palabra o su palabra. La fe de Jesús debe ser nuestra. Es la fe que salva, es la fe que obra por el amor y purifica nuestra alma. Esa fe nos trae gracia sobre gracia. Esa fe mitigada con la gracia divina crea en nosotros una conducta que hoy tal vez no la tengamos. Un odio por el pecado. Para que nunca más pequemos tenemos que odiar el pecado. Eso no es posible para nosotros, a no ser que el cielo intervenga. Nunca olvidemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Démosle oportunidad a Dios. Abramos nuestro corazón a Dios. Para que el Evangelio, para que Cristo sea introducido en nuestra alma. Para que Él transforme nuestra alma. El apóstol Pablo, a través de su carta a Tito, en el capítulo 2, versículos 11 al 13, dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Queridos hermanos, ¿entendemos o hemos entendido lo que hemos escuchado? La gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, a todos. Y el único propósito de su manifestación es nuestra salvación. La salvación de todos los hombres. Dios quiere salvar nuestra vida. Dios quiere salvarnos de la segunda muerte. Dios quiere salvarnos de las garras de Satanás. Él quiere impedir que Satanás nos devore. Y Él nos da su gracia. Y la gracia es Cristo. Pero también la gracia es un poder, según el pasaje. Porque esa gracia nos ayuda a renunciar la impiedad y los deseos mundanos. Y nos capacita para vivir en este mundo perverso con sobriedad, en una forma justa y piadosamente. El texto es claro. Es la ayuda que el cielo nos da. Y en primera carta del apóstol Juan, el discípulo amado, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él quiere perdonar nuestros pecados. Pero también quiere ayudarnos a quitar de nuestro corazón
lo que nos lleva a pecar siempre. Y por eso dice, y limpiarnos de toda maldad. Pecamos porque tenemos maldad en nuestro corazón, porque somos malos, por eso pecamos. Queridos hermanos y hermanas, y como reflexión final, tenemos una pregunta. ¿Qué sucederá cuando el Evangelio eterno haya sido proclamado a todo el mundo, a todas las naciones? Según el Evangelio, San Mateo capítulo 24, verso 14, dice así: y será predicado este Evangelio del reino. Este Evangelio ya dije que es el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, para que el mundo sepa lo que Dios ha hecho, y para que después también nadie tenga excusa, nadie diga yo no tuve oportunidad, yo nunca escuché, yo nunca conocí al Evangelio, a mí nunca se me presentó este Evangelio. Entonces, un día la gracia cerrará. Y el texto, este pasaje cierra, y entonces vendrá el fin. El fin de la alegría del mundo. El fin del pecado. El fin de la gracia. El fin de las oportunidades que Dios hoy por hoy nos ofrece. No siempre las puertas estarán abiertas. No siempre el Evangelio estará disponible para los pecadores. Hoy es nuestra oportunidad. Hoy es el día de salvación. Hoy podemos abrir nuestro corazón. Hoy podemos dejar que Dios ingrese en nuestra vida. Expongámonos al Evangelio, para que el Evangelio obre en nuestra salvación, porque es poder de Dios para salvación. Dios nos ama. ¿Qué más podría hacer el Señor si entregó todo? Entregó la preciosa vida de su Hijo para que nosotros podamos tener la posibilidad de tener vida eterna, una vida abundante en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra de Dios abunde en nuestros corazones. Pase a todos ustedes. Amén. Querido Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Padre bendito, porque eres bueno, Señor. Porque perdonas nuestros pecados, nos miras siempre con ojos de misericordia y nos coges en tus brazos preciosos y nos das la esperanza de la salvación a través de tu palabra. Te rogamos, Señor, que perdones todas nuestras deficiencias, porque somos pecadores, Señor. Gracias por el Evangelio eterno. Gracias por Jesucristo, nuestro amado Salvador. Porque tú, Señor, lo enviaste para que Él pueda rescatar nuestras almas de las profundidades del pecado. Y Él lo hace, Señor, para que nosotros podamos tener la dicha de reinar juntamente con Él en los cielos. Gracias, Señor, por la salvación. Bendice, Señor, a tu pueblo con tu Santo Espíritu, con la esperanza. Esa esperanza, Señor, que no vacile en ningún momento.
Tu gracia, Señor, sea derramada en nuestro corazón para que podamos tener enemistad contra el pecado y podamos servirte con fidelidad, con alegría. Bendice, Señor, a aquellos que luchan. Fortalece sus manos y sus pies, su corazón, para que sean victoriosos. Bendice, Señor, a los enfermos también, a los ancianos. ¿Cuántos hermanos deseando en sus corazones de estar aquí, pero no pueden, porque su enfermedad, su salud, Señor, impide? Hoy, Señor, nos entregamos una vez más en tus manos. Solo somos barro, Señor, y tú eres el gran alfarero. Querido Dios, danos la forma que tú deseas. Haz de nosotros lo que tú deseas que seamos, pues te rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.